Volvemos rápidamente al Hospital Muñiz a propósito de la situación de pandemia que estamos atravesando. Allí está Florencia Rodríguez. Florencia. Silvia, Pablo, bueno, hablábamos de esta combinación de vacunas de este estudio que comienza hoy aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero para hablar de este tema, palabra autorizada, la doctora Piovano, infectóloga del Hospital Muñiz, para contarnos un poquito en qué va a consistir este estudio, bueno, y su opinión sobre esta combinación de vacunas. Buen día, doctora, ¿cómo le va? Bueno, ¿cuál va a ser en realidad los pormenores de este estudio? ¿Es efectiva la combinación de vacunas o convendría esperar a la segunda dosis de la primera dosis que ya todo tenemos aplicada? Bueno, en realidad no hay inconveniente en hacer esto, porque en realidad Sputnik V comparte su primer componente con AstraZeneca y el segundo con la de CanSino, o sea que podríamos reemplazarlos como pasa con Covishield y AstraZeneca, ¿no es cierto? O sea que desde ese punto no hay a priori un problema. Bueno, toda vacuna, inclusive la infección más la vacuna, provee mayor inmunidad, ¿está bien? Y la amplía, pero no quiere decir, por ejemplo, ni que no fuéramos a recibir la segunda dosis, ni combinarlas sería algo malo. Lo que pasa es que, bueno, obviamente todo esto está bajo supervisión y estas determinaciones tienen que ser corroboradas por estudios, ¿no es cierto? Como para hacer digamos, realmente confirmar lo que nosotros entendemos de los modelos biológicos, ¿no? ¿Qué resultados debería arrojar esta primera prueba? Que en principio van a ser 200 personas, aquí en el Muñiz se van a procesar esos datos. ¿Cuánto tiempo debería pasar y cuál es la próxima fase que sigue? Si las pruebas dan bien, ¿ya se comenzaría a aplicar la segunda dosis combinada con la Sputnik? El tema es, sencillamente, vos no es que estás haciendo estudios fase 3, que eso ya los cumplieron las vacunas. Lo que vas a ver es la efectividad de estos procesos, o sea, si rinden más o igual en la cobertura que te dan. O sea, vas a comparar, que ya lo sabemos también, por ejemplo, una sola dosis de Sputnik tiene más del 80% de cobertura, si das las dos tiene más de 90%. Y entonces lo que vas a tratar de ver es si combinando una con otra te sigue dando más de 90. Se trata de eso, nada más. ¿La combinación de las vacunas podría ser más efectiva ante esta cepa delta que inclusive tener la segunda dosis de la misma vacuna? Bueno, en realidad viste que la idea es que algunas de estas vacunas no sirve tanto, pero que para evitar la infección, pero sí los cuadros graves, ¿no es cierto? Y desde ese punto la idea es que todas tienen ese mismo tipo de cobertura, ¿está bien? Pablo, Silvia, la doctora los está escuchando. Gabriela, ¿qué tal? Buen día, gracias por atendernos. Consultarle como primera medida, ¿qué pasa con aquellas personas que, por ejemplo, se aplicaron la Sputnik, la primera dosis de Sputnik, y se alarga todavía la espera para esa segunda dosis? ¿Deberían reiniciar el esquema de vacunación? ¿No deberían reiniciarlo? Muchos de los infectólogos, de los inmunólogos dicen que no es así, pero la duda persiste ante justamente la cantidad de tiempo que ha pasado desde la aplicación de la primera dosis. No, lo que habíamos dicho es esto. A ver, vos cuando aplicás una vacuna, lo que estás haciendo es presentarle al sistema inmunológico una sustancia o un germen para darle la señal de que esto es algo dañino y que lo tiene que atacar. Entonces que elabore una respuesta para que cuando se encuentre realmente con esto lo pueda enfrentar sin que lo otro avance a ser enfermedad. Esta inmunidad dura entre 6 meses y 9 meses. Si yo pongo una segunda dosis, yo voy a ir reforzándola, o sea, en realidad primero entre 3 y 6 meses, yo pongo la segunda dosis, lo extiendo a 9 meses. Si yo pusiera una tercera dosis, o como dijeron, si hubiera una infección más 1 o 2 dosis, ya llevo esta inmunidad a más de 10 años. Quiere decir que lo que yo logré con la primera dosis no se vence, o sea, perdura por lo menos entre 6 meses y 9 meses. Cuando yo dé la segunda dosis, en el momento que sea, voy a hacer que vuelva a reforzarse esto, sencillamente. Recuerden, por ejemplo, que nosotros vamos a dar el ejemplo de la vacunación antitetánica, donde vos tenés 3 dosis separadas de 2 meses y cuando reforzás cada 10 años, con una sola dosis te va durando 10 años. Quiere decir que no hay un vencimiento del proceso biológico. Sencillamente, la idea de la segunda dosis es dar el refuerzo de esa inmunidad.
Doctora, por supuesto, todos estos movimientos y estos análisis, estas proyecciones de combinación de vacunas obedecen a la variante Delta, ¿verdad? En algunos países ya hay circulación comunitaria, lamentablemente. En la Argentina no hay circulación comunitaria. ¿Se puede evitar esta circulación de la variante Delta? Y si se puede evitar, ¿cuáles son los mecanismos justamente para que no haya circulación comunitaria de esta variante en el país? Bueno, en realidad todas estas variantes tienen los mismos mecanismos de transmisión. Ajá. Y por lo tanto de cuidado, ¿está bien? O sea, claro, distanciamiento por más de 2 metros. O sea que si nosotros restringiéramos el ingreso de extranjeros, sí, o hiciéramos realmente cuarentenar a las personas como para tener, digamos, por fuera del margen de contagiosidad de haber traído esta variante, bueno, podríamos evitarlo, ¿no? Pero bueno, parece ser que hay mucha cuestión alrededor que impide entender cuál es el proceso cuando uno pide que se cuarentene, ¿no es cierto? Bueno, por eso justamente le preguntaba, doctora, ¿no? El 38% de quienes arribaron a la República Argentina se les consultó en su momento si estaban haciendo cuarentena, obligados a hacer cuarentena. Lógicamente tenían esa responsabilidad personal y familiar, decían que sí, pero en realidad estaban en la calle, estaban en la oficina, estaban en un cumpleaños. Bueno, digo, por eso el poco respeto por uno y por el otro, ¿no? Bueno, ahí está el tema, claro, ¿no? Que se habla de respetar la individualidad, pero esa misma persona no está respetando la integridad física de los que lo rodean. Y ahí está el tema también, que cuando esta gente hace este tipo de cosas, no es que daña a un tercero desconocido, justamente empieza a sembrar esto entre sus allegados, ¿no? Y ahí también hay otra cosa, el peso psicológico a posteriori, ¿no? De que alguien por haber hecho este tipo de cosas, tal vez minimizando el riesgo, cuando se encuentra que realmente, desgraciadamente, esto es una gripe que a un número de personas las va a matar, la culpabilidad que se siente es muy grande, sí, y eso también es algo que uno quiere ahorrarles, porque es una situación muy fea cargar con esa situación, ¿no? Aparte uno lo entiende, digo, si hace 3, 4 días que llega el COVID-19 al país, pues estábamos en marzo del año pasado, hace más de un año y medio, todos con un montón de preguntas y con poca respuesta. 1 año y medio ya de la pandemia, digo, no estás respetando la cuarentena cuando uno está obligado a respetarla, te llaman por teléfono, decís que estás en tu casa en cuarentena, pero en realidad estás caminando por los bosques de Palermo. Digo, me parece que es muy complicado esa parte, ¿no? Una cosa es ahora muy diferente a lo que sucedía hace 1 año y medio atrás. Estábamos todos con muchas preguntas sin respuestas, ¿no? Totalmente. Vos fijate que Inglaterra y el mismo Israel, sí, ¿no? Que eran lugares que se nos daban como ejemplo, hoy están vacunando y cerrando. Bueno, ahí está. Y yo creo que en definitiva el sistema capitalista occidental, digamos, que ha puesto la economía permanentemente por delante de esto y que realmente ha roto su economía y ha tenido tragedias verdaderamente, en algún momento se va a tener que plantear cerrar el mundo 21 días, porque esto es el perro que se muerde la cola. Si vos no cerrás los aeropuertos, o sea, no digo cerrarlos, hacer mecanismos inteligentes, ¿no? Donde digas, bueno, qué es lo que pasa, quién viaja, por qué viaja, y la circulación interna de los países, con una fuerte asistencia económica, o sea, un poco el modelo que empleó ahora Argentina, bueno, que lo emplee el mundo para poderse sacar esto de encima, porque no por nosotros, sino porque son permanentes tragedias que se vuelven a desatar. Fíjate que hace poco nos hablaron 2 veces de que era el primer día que no había muerto nadie en Inglaterra. Y un poco nos querían decir como, bueno, ya está, Inglaterra ya pasó. No, Inglaterra no pasó nada, porque como paralelamente tienen esta actitud aperturista y negacionista, bueno, evidentemente esto vuelve a repercutir y no hay forma de ocultar las consecuencias de esto. Gabriela, consultarte en base a tu experiencia cotidiana allí en el Muñiz 2 cosas. La primera, hospitales como el Garrahan aseguran que ya está todo listo para comenzar a vacunar a los menores que tienen comorbilidades. ¿Qué pasa con la vacunación infantil? ¿Se avanzará una vacunación masiva de los menores de edad? Y en este sentido, las mujeres que están embarazadas y recibieron la vacuna contra la COVID, ¿le transmiten esa inmunidad justamente al feto? ¿Le transmiten esa inmunidad al niño que está por nacer o a la niña que está por nacer?
Totalmente, totalmente. Por eso, o sea, a ver, a priori no hay una situación que ninguna de estas vacunas no se vaya a poder utilizar. De hecho, recordemos que a las personas que más vacunamos es a los niños. Entonces, las vacunas no tienen trascendencia, digamos, realmente. Y en este caso no deberían por qué tenerlo. De todos modos, obviamente corresponde que se hagan estos estudios. Pero quiero decir que a futuro seguramente todas estas vacunas van a servir para los menores y sería crucial, porque si vos podés establecer una inmunidad a largo plazo en los jóvenes y en los niños, obviamente tenés desterrada la circulación a futuro, ¿no es cierto? Otra cosa me preguntaste y ya se me olvidó. No, el tema de la inmunidad para las embarazadas que, bueno, forman parte ya de los grupos que están recibiendo la vacuna. Claro, cuando vos estás embarazada y tenés una infección, elaborás anticuerpos que pueden atravesar la placenta y justamente por eso recuerden que la vacunación del sarampión era a los 9 meses, porque los anticuerpos de la madre duran circulando en el bebé durante 9 meses. Miren qué lindo, ¿eh? Claro que sí. Muy interesante, doctora, gracias como siempre y la admiración por el trabajo que realizan allí los profesionales de la salud en el Hospital Muñiz. Muy amable, doctora, como siempre. Bueno, gracias a ustedes les digo esto. Hoy, recién ahora, esta semana, está bajando el colapso real que estábamos viviendo, pero lo estamos ahora también viviendo con mucha preocupación por estas aperturas. Así que la gente, por favor, que se siga cuidando y no tome una tercera ola con naturalidad. Gracias, doctora. Muy amable. Hasta luego.